Así es que les quisiera pedir que por favor se ubiquen siempre dentro de los delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios. Y por supuesto vamos a dar la continuidad a estos delitos que vamos a tener en agenda el día de hoy. Como se recordarán ustedes, vimos prácticamente la figura del abuso de autoridad, la desobediencia, la denegación de auxilio, las resoluciones violatorias a la Constitución, el abuso contra particulares. Y llegamos directamente hasta el abandono colectivo de funciones. Entonces nos tocaría básicamente continuar con estas figuras, que sería la de el abandono colectivo de funciones y por supuesto la infracción de privilegio, los nombramientos ilegales, la usurpación de atribuciones en adelante. Así es que si tienen a bien particularmente ubicarse dentro de la figura del 430 para en todo caso estar ya en sintonía de lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Estamos ya ubicados, compañeros? Listo, licenciado. Sí, licenciado. Entonces, sin más preámbulo, estimados amigos, y para aprovechar el tiempo, evidentemente, pues en lo que nos queda de este periodo, pedirles por favor entonces que nos ubiquemos ya dentro de estas figuras en particular. Tal y como lo vimos en la sesión anterior, y particularmente para tener en el contexto de qué es lo que estamos hablando, es oportuno establecer directamente de que el Estado, en términos generales, se está autoprotegiendo, en este caso, directa y exclusivamente de la propia función que puedan ejercer sus propios funcionarios o sus empleados públicos, teniendo evidentemente como sujeto activo del delito entonces a los funcionarios o empleados públicos y teniendo también en este caso como sujetos pasivos a los particulares. Teniendo en consideración esto, el Estado se protege a sí mismo en función de su propia actividad y resulta entonces de que es oportuno establecer de que la actividad pública es justamente el quehacer de todas las instituciones del Estado en función del servicio que da a los particulares y al Estado mismo. De ahí entonces que haya responsabilidad de parte de los funcionarios o empleados públicos en atención particularmente a los propios ciudadanos. Así entonces de que nosotros establecemos, por ejemplo, que puede existir desde el abuso de autoridad un funcionario o empleado público que abusando, en este caso, del cargo que ocupa o de su función, ordena o realiza, en este caso, permite cualquier acto arbitrario o ilegal. Desde ese punto de vista, el Estado empieza directamente a deducir responsabilidades penales y especialmente responsabilidades en contra de sus propios funcionarios, que lo representan a sí mismos. Y por eso decía en la clase anterior, prácticamente lo que el Estado está haciendo es protegiendo su prestigio y su buen desempeño. De ahí entonces que se sancione también hasta los actos que en este caso se realicen en violación a la propia Constitución. Poníamos como ejemplo el caso directamente de la señora Sandra Torres cuando siendo esposa del presidente Colón, pues quiso en un momento determinado ser candidata presidencial, pero el artículo 186 de la Constitución claramente dice que no pueden en este caso aspirar al cargo, a la presidencia, cuando en este caso tienen un vínculo
en este caso no consanguíneo, pero sí de afinidad. En ese orden era imposible entonces que ella pudiera acceder a ese cargo. Entonces lo que ella realiza es un acto de divorcio y aún así en un tono bastante burlesco dice que se divorcia de su esposo para casarse con el pueblo, cuando en realidad lo que ella buscaba directamente era una aspiración a la presidencia como tal. El caso se materializa cuando plantea la demanda por incompatibilidad de caracteres y 8 días antes ellos habían salido, me refiero a la pareja presidencial, como un ejemplo de amor, como un ejemplo de que su matrimonio funcionaba a la perfección. Entonces la causal que invocaron obviamente no era la correcta. Sin embargo, la jueza, que en este caso conoce particularmente el caso de ellos, le da trámite y acepta para, en este caso, la demanda y los declara disueltos en el matrimonio. Evidentemente que hay una resolución violatoria de la Constitución porque había primero el vínculo de afinidad entre ellos y luego, pues obviamente, que el matrimonio sí estaba funcionando como tal. Al final de cuentas, el matrimonio, como lo dije en la sesión anterior, está protegida por el propio Estado. ¿Por qué? Porque es la base de la sociedad y si está funcionando bien, entonces no tiene por qué disolverse. De esa cuenta, al realizarse el divorcio, pues está haciendo una resolución violatoria de la Constitución a través de la violación al artículo 186. Y así podemos ir enumerando entonces las responsabilidades que asumen los funcionarios, en este caso la juez, que particularmente dio trámite y aceptó, en este caso, la disolución de un matrimonio cuando legalmente estaba prohibido. Luego vemos también, hay otras responsabilidades como el abandono de cargo. El funcionario o empleado público que con daño del servicio abandonare su cargo sin haber cesado legalmente. Esto obviamente pues trae como consecuencia de que la dependencia que dirija en términos generales pues se encuentre en un total abandono antes de terminar su cargo como tal. Entonces se produce entonces un caso de acefalía particularmente porque el funcionario empleado público cesa su desempeño laboral sin haber, en este caso, terminado su contratación o su nombramiento. Luego aparece en el 430, ya para ubicarnos en este contexto, el abandono colectivo de funciones. Aquí pues habla de cargos o empleos. Los funcionarios o empleados públicos, dice en este caso, empleados o dependientes de empresas de servicio público, que abandonaren colectivamente su cargo. Aquí no se trata entonces de un abandono individual, sino que se trata de un abandono grupal, donde particularmente todos los trabajadores, en este caso funcionarios o empleados públicos, se ponen de acuerdo y cesan de sus funciones y por supuesto abandonan, en este caso, sus funciones como tal. Hasta aquí encontramos entonces también la responsabilidad que tienen en este sentido los propios funcionarios, empleados públicos en su desempeño como tal. El 431 ya, este es un artículo nuevo, habla de la infracción del privilegio. El funcionario o empleado público que detenga o procese a un funcionario que goce de antejuicio u otras prerrogativas, sin guardar las formalidades establecidas por la ley. Bueno, voy a poner como ejemplo aquí el caso de los jueces. El caso de los jueces, en términos generales, por la investidura que ellos tienen, gozan del derecho de antejuicio, ¿ya? Los alcaldes, por ejemplo, gozan del derecho de antejuicio. ¿Cuál es la intención del Estado de darles a ellos ese privilegio? Pues que desempeñen con toda la tranquilidad del mundo el cargo por el cual fueron nombrados o por los cuales fueron electos. El asunto aquí se materializa cuando, en este caso, el funcionario o empleado público detenga o procese a un funcionario que goce de antejuicio.
Esto significaría entonces que se plantee una denuncia, por ejemplo, de gente inconforme, por decirle algo, en contra de la función o el desempeño del alcalde municipal. Y en todo caso presente una denuncia ante el Ministerio Público. Asumamos que es una malversación, qué sé yo, o que puede darse a simple vista, ¿ya? Un alcalde que gira cheques, digamos, de una obra determinada para pagar, por ejemplo, los salarios de los empleados públicos, en este caso municipales. Obviamente, pues no es una acción que conlleve directamente que el alcalde se quede con el dinero, sino que suele pasar de desvía los fondos que estaban destinados, por ejemplo, para la construcción de un puente o de una escuela, para cubrir los salarios de los trabajadores. Es evidente de que el alcalde ha cometido un delito que en este caso es la malversación, pero si se presentara por parte de un particular una denuncia ante el Ministerio Público, y aun cuando existieran pruebas de que efectivamente así lo hizo, hasta el mismo alcalde puede decir, puede salir en las redes sociales diciendo de que como es Navidad, pues prefiere mejor no construir la escuela, utilizar este dinero que estaba destinado para ello, que cubrir en este caso los salarios de los empleados municipales, y que pues no puede permitir que pasen una Navidad sin dinero, ¿verdad? Y que en todo caso, porque no le han depositado el sitiado constitucional, pues la municipalidad no tiene dinero. Aun cuando sea una buena acción, una noble acción, resulta de que es delictivo, porque finalmente está desviando los fondos que estaban destinados para la construcción de un puente o de una iglesia para otros fines. Si los particulares opositores, en este caso, presentaran la denuncia ante el Ministerio Público, el fiscal tendría que detener esa denuncia porque en este caso el alcalde goza del derecho de antejuicio. ¿Qué significa esto? Que tendría que iniciarse las diligencias para retirar primero el antejuicio. Y una vez, obviamente eso pues lleva un procedimiento que se estaría estableciendo en el sentido de que se nombre un juez pesquisidor para que vaya, investigue y si efectivamente hay indicios racionales de criminalidad, recomiende él en su dictamen de que se le retire el antejuicio al alcalde. Y hasta entonces, el fiscal del Ministerio Público, y en este caso sería la Fiscalía contra la Corrupción, tendría en todo caso que presentar y darle trámite a la denuncia. Hasta entonces. Aquí opera la inversa. Presentan la denuncia, mandan a citar al alcalde y todavía llega con todos los documentos y dice, mire, ciertamente aquí está el dinero, lo usé para pagar a los empleados, pero ya lo repuse. Entonces, el tema aquí es que no se trata si él agarró el dinero, sino que lo usó para otro fin. Pero el peor de los problemas es que no se observa que él, por ser un funcionario público, tiene derecho de antejuicio. Entonces, el delito se materializa cuando el propio funcionario o empleado público, en este caso el fiscal, admite la denuncia y cita al alcalde, o sea, le da seguimiento, en este caso, al proceso de la denuncia. Y por supuesto que esto implica entonces una flagrante violación a el privilegio del antejuicio. Y por supuesto esto se hace directamente de funcionario a funcionario. Ya para el artículo 432, que es el que continúa, habla de los nombramientos ilegales. Comete el delito de nombramientos ilegales el funcionario o empleado público que a sabiendas, acuérdense que todos los delitos son dolosos, nombrare para cargo o empleo público a personas en quien no concurran los requisitos que la ley exija, ¿ya? Esto significa entonces que hay responsabilidad, en este caso, por ejemplo, de un director
de una dependencia del Estado que nombre a una persona para un cargo, para un puesto que en términos generales no llena los requisitos, ¿ya? Entonces, póngale que se haga por compadrazgo, que se haga por amiguismo, o por simple negligencia, o por simple y sencilla razón de querer hacer, creyéndose que son los todopoderosos y nombran sin darse cuenta de que la persona no cumple con los requisitos como tal, ¿ya? Entonces, habría obviamente un delito de nombramiento ilegal en virtud que la persona quien fue nombrada no reúna o no cumpla con los requisitos que la ley exija. Y es que aquí hay algo importante, cuando una persona en términos generales aspira a un puesto, póngale si fuera un puesto dentro de una empresa privada, pues si el puesto es para perito contador, el requisito esencial es que sea, en este caso, un perito contador, ¿ya? Si el puesto requiere, por ejemplo, para auxiliar, por ejemplo, al de auditoría y el requisito es que sea un perito contador, entonces mínimo la persona que va a ser nombrada que sea perito contador, ¿ya? Bueno, aparte de esto, cuando se ingresa al servicio de la función pública, la ley de servicio civil exige que la persona, además de los requisitos inherentes al cargo o al puesto, que sea honrado. Por eso dice honradez, idoneidad y capacidad, que son los otros requisitos que se exigen, además de los que de por sí exige el puesto. Si no se observa, obviamente, ni los primeros, evidentemente tampoco se van a observar los segundos. Entonces, a la hora de darse el nombramiento, se tendría que declarar ilegal ante esa circunstancia. Y obviamente, pues esa es la responsabilidad que tiene el director o el funcionario público que contrata, en todo caso, o que nombra, en todo caso, a una persona que no reúne con los requisitos de ley. Entonces, la responsabilidad no es de quien, en este caso, es nombrado, sino de quien lo nombra. En otras palabras, el sujeto activo lo será solamente el funcionario o empleado público que hace el nombramiento y el sujeto pasivo lo será, en este caso, el Estado mismo o la sociedad. Dice, igual sanción se impondrá a quien nombrare a personas, ese es el segundo párrafo, dice, que reúna los requisitos legales para el cargo, ¿ya? Pero intencionalmente omita o altere los procedimientos legales o reglamentariamente establecidos. En otras palabras, puede darse este delito también porque la persona quien va a ser nombrada sí efectivamente reúna los requisitos, pero por ejemplo se necesita que haya una convocatoria y en todo caso que también pueda tomar unos exámenes de oposición y en todo caso pues se omita la convocatoria y también los exámenes. O sea, se da un nombramiento ilegal también por saltarse en todo caso el procedimiento legal o reglamentariamente establecido para el cargo que se necesita. Si la persona nombrada es pariente dentro de los grados de ley del autor del delito, la pena se aumentará en una tercera parte y se impondrá inhabilitación especial en este cargo para el que nombra. Bien, hasta aquí directamente vamos viendo cómo la responsabilidad del funcionario se va dando en función de su propio cargo como tal. Usurpación de atribuciones. Comete el delito de usurpación de atribuciones el funcionario o empleado público que a sabiendas se arrogare facultades que no correspondieren a su cargo o atribuciones que no correspondieren a su cargo o atribuciones que no le competen. Este es el típico caso de las secretarias de los directores o los viceministros o los ministros, que
en el peor de los casos, ellas son las que deciden, ¿ya? Cuando una persona es contratada y cuando no. En todo caso, hay una usurpación de atribuciones porque esa atribución solamente le compete al director, al ministro o al viceministro. Pero vaya usted a entender por qué esa razón se le ha dado tanto poder, por ejemplo, a una secretaria y finalmente ella es la que decide quién es el que debe entrar a un cargo o no. Entonces ahí, obviamente, las funciones que se le otorgan a la secretaria son unas y las que ella está asumiendo, de hecho, son otras, usurpando evidentemente las que le competen al director, al viceministro o al ministro, que es quien sí las tiene a su cargo. Luego aparece la violación de sellos. El funcionario o empleado público que ordenare abriere o consintiere que otro abra papeles o documentos cerrados, cuya custodia le estuviere confiada. Aquí el caso típico es la cadena de custodia, que en términos generales se tiene cuando existe un medio de prueba, por ejemplo, que el único que puede ordenar la apertura de ese sobre es justamente el juez. Y esto implica entonces también de que debe darse un procedimiento, debe hacerse una audiencia, llamar a las partes y por supuesto con el ritual de saber que están todos presentes y delante de ellos abrir, en este caso, el sobre. La idea fundamental aquí es que se deduzca responsabilidad penal a aquel que haga ese procedimiento sin observar lo que establece la ley. En este caso, violando los sellos, ¿ya? Bueno. Aparece el artículo 435 con la falsedad de despachos telegráficos, radiográficos o cablegráficos. El funcionario empleado del servicio de telégrafos, fíjense que aquí el sujeto activo ya está más que definido. O sea, no puede ser cualquier funcionario empleado público, sino solamente el funcionario empleado público del servicio de telégrafos, ¿ya? Que supusiere o falsificara un despacho telegráfico, ¿ya? O sea, el hecho material en términos generales lo debe realizar solamente un funcionario empleado público de telégrafos. ¿En qué momento, cómo se materializa el delito? Cuando supusiere o falsificara un despacho telegráfico. Es decir, son los dos elementos materiales que integrarían esta figura. En el segundo párrafo dice, igual sanción se aplicará a los funcionarios o empleados de los servicios de radiogramas o cablegramas que supusieren o falsificaren despachos correspondientes a sus respectivos servicios. En el tercer párrafo dice, quien hiciere uso del despacho falso con intención de lucro o ánimo de causar perjuicio a otro. Esta obviamente pues ya sería la función de otro elemento material que estaría en esta figura como tal. Bueno, paso y me detengo a la figura del allanamiento ilegal en el artículo 436. Alguien que esté ahí pendiente que lo pueda leer, por favor. Si quiere se lo leo yo, licenciada. Por favor. Artículo 436. Allanamiento ilegal. El funcionario o empleado público que allanare un domicilio sin las formalidades prescritas por la ley o fuera de los casos que la misma determina, será sancionado con prisión de 1 a 4 años. Muchas gracias. Bueno, les voy a comentar. Hace un tiempo atrás pasó un hecho insólito. Y digo insólito por las circunstancias en que se dio. Oiga, resulta de que se dio un caso tan especial que los sujetos activos del delito lo constituyeron directamente, fíjense bien, el ministro de Gobernación, el viceministro de Seguridad Pública, el director de la policía, el subdirector de la policía y por supuesto
los miembros del pelotón de agentes que participaron, agentes de policía, aún los propios fiscales y hasta el propio juez. Oye, resulta de que se empezó a correr el rumor de que en los autohoteles se estaba utilizando para los fines de venta y trasiego de drogas. Resulta de que con esa información se toma la decisión de entrar a todos los autohoteles y lo peor de todo, con la intención de aprehender en forma flagrante a quienes en todo caso estuvieran vendiendo, comprando o trasegando drogas, fármacos, drogas o estupefacientes. Y efectivamente se hace. Y en el operativo, en un famoso autohotel que queda sobre la Roosevelt y que ahora está muy de moda eso de los platillos voladores, ¿ah? Que dicen que el 23 de marzo nos van a invadir. ¿De qué tiempos están? ¿De qué tiempos están aquí en Guatemala? Años de estar ese bendito autohotel sobre la ruta, ¿ya? Ojo, resulta que entran al autohotel, entran a todas las habitaciones que se encontraban vacías y que se encontraban ocupadas, ¿ya? Y claro, entra el ministro, el viceministro, el director de la policía, el subdirector, entran los fiscales, entran los jueces, oigan, pero lo peor es que entran hasta los de la televisión, ¿ya? Y con sus cámaras entran a las habitaciones que estaban ocupadas, derriban la puerta de una patada y entra ese montón de gente. Imagínense, el ministro, el viceministro, el director de la policía, el subdirector, y todo el pelotón antimotines y hasta los camarógrafos de la televisión, cuando se encuentran en la habitación, en pleno uso, goce y disfrute de la cosa. ¿Se imaginarán ustedes la cantidad de reportajes donde aparecían sujetos en pleno uso, en pleno acto sexual? Y por supuesto, cuando escuchan derribar la puerta y entra ese montón de gente, evidentemente que los hombres, al final de cuentas, pues no pudieron hacer mayor cosa en proteger a su dama, y la dama, en el peor de los casos, tal y como vino al mundo, en plena pantalla y en transmisión en vivo y en directo y a todo color. Tanto así, que hubo algunas parejas completas donde se tapaban la cara con las sábanas y los camarógrafos corrían detrás de ellos a levantarles la sábana para poder enfocarles la cara. Miren, no conformes con eso, también corrían detrás de las personas que salían por una u otra razón corriendo de esa habitación, así como Dios los mandó al mundo. Y salían corriendo y allá iban los camarógrafos y todos los policías atrás para prenderlos y hacerles tomas. A los vehículos obviamente les tomaban, le hacían la toma y lo sacaban en toda la pantalla de la televisión. El caso fundamental es que se causa revuelo en la medida en que aparecen
los alegatos para establecer si tienen o no derecho de entrar a los autohoteles y particularmente hacer lo que hicieron. Quisiera que regrese. Doctor, buenas tardes. No se le escucha, doctor. Está bloqueado su micrófono, Lick. Si me miran, por ejemplo, en el artículo 24, por favor. Vamos a ver. Aparece específicamente una situación especial. La pregunta en términos generales era, ¿podían entrar a las habitaciones? ¿Podían entrar a las habitaciones que se encontraban ocupadas? Obviamente, cuando eso se da, aparece un revuelo tremendo, ¿ya? En la medida en que se establece en términos generales si había causa justificada, si había causa para poder entrar. Y esto, de alguna manera, trae como colación el análisis de este artículo y el inciso C. Se entenderá que concurren estas tres circunstancias, están hablando de la legítima defensa, respecto de aquel que rechaza al que pretende entrar o haya entrado en morada ajena en sus dependencias, si su actitud denota la inminencia de un peligro para la vida o bienes o derechos de los moradores. El argumento de la policía y del ministro decía que se había hecho en función de que había llegado a conocimiento, ¿ya?, de ellos, que se estaba dando un trasiego de drogas y que esa era la causa por la que ayudan a buscar en la constitución política, particularmente la violación a la propiedad privada. Miren si tienen por ahí, creo que es el artículo 31, 35, miren por favor. ¿Alguien tiene su constitución a la mano? ¿Alguien lo tiene por ahí? ¿Qué artículo dijo el licenciado? Perdone. El de la violación a la inviolabilidad. De la violación a la vivienda. Lo que es el 31, el 35. Yo no tengo mis anteojos aquí a la mano, entonces las letras están muy chiquitas. Si alguien lo tiene por ahí. Es el artículo 23, licenciado. Inviolabilidad de vivienda. Léalo, por favor. La vivienda es inviolable. Nadie podrá penetrar en morada ajena sin permiso de quien la habita, salvo por orden escrita de juez, completamente en la que se especifique el motivo de la diligencia y nunca antes de las 6 ni después de las 18 horas. Tal diligencia se realizará siempre en presencia del interesado o de su mandatario. Ok. Si ustedes se dan cuenta, la exigencia que hace la propia Constitución para entrar a una morada. Y si ustedes observan,
esa garantía constitucional y la trasladan particularmente a la figura penal, ayúdenme a encontrar específicamente la figura del allanamiento de morada. ¿Ya? Si tienen, por favor, ahí el delito a la mano, mírenlo, por favor, el allanamiento de morada. Que no traje mis anteojos y miren que no probé la figura. Artículo 206, licenciado, del Código Penal. Léamelo, por favor, léame. Allanamiento. Ajá. El particular que sin autorización o contra voluntad expresa o tácita del morador, clandestinamente o con engaño, entrara en morada ajena o en sus dependencias o permaneciera en ellas, será sancionado con prisión de 3 meses a 2 años. Lea el 207. Agravación específica. Si los hechos descritos en el artículo anterior se ejecutaren con simulación de autoridad, con armas, con violencia o por más de 2 personas, la sanción será de 2 a 4 años de prisión. El 208 en su parte final dice: excepciones. Lo dispuesto en los artículos 206 y 434 no es aplicable al que entra en la morada ajena para evitar un mal grave a sí mismo o a los moradores o a un tercero. Pero lean el siguiente párrafo. Alguien que lo lea ahí. 208. Tampoco tiene aplicación respecto de los cafés, cantinas, tabernas, posadas, casas de hospedaje y demás establecimientos similares, mientras estuvieran abiertos al público. Ahí. Eso es lo que argumenta el ministro de Gobernación, el director de la policía, el viceministro, lo que alegan todos los funcionarios y empleados públicos para justificar que para ingresar a los autohoteles no necesitaban de autorización judicial, que por lo tanto el allanamiento que ellos estaban haciendo estaba sobradamente justificado porque tenían conocimiento de que los autohoteles, las habitaciones de los autohoteles, se estaban utilizando para hacer trasiego, compra y venta de fármacos, drogas o estupefacientes. Que la información era tan confidencial, pero era tan convincente, tan fidedigna, que en atención a esto, ellos no necesitaban, en este caso, la autorización. ¿Por qué? Porque había una excepción respecto de los cafés, cantinas, tabernas, posadas, casas de hospedaje y demás establecimientos similares mientras estuvieran abiertas al público. Y por supuesto, en este caso, ellos dicen, los autohoteles están abiertos las 24 horas. Y por lo tanto no necesitamos permiso ni siquiera del propietario, del morador, para entrar. Lo que se les olvidó a ellos fue la última parte. No están comprendidos en esta excepción, dice, las habitaciones privadas de los hoteles y demás establecimientos a que se refiere el párrafo anterior. Ojo, que constituyan morada para quien las habita. Aquí se encontró entonces de que ciertamente cuando ellos entran a los autohoteles, entran a las habitaciones vacías y claro,
Ahí no les afectaba en lo más mínimo la restricción de esta excepción, al contrario, ahí les amparaba. El asunto fue cuando ellos irrumpieron particularmente a las habitaciones que se encontraban en pleno uso, goce y disfrute. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué estaban gozando ellos? El pleno uso, goce y disfrute ¿de qué? De la cosa, licenciado. De la cosa. Eso lo dije yo, ¿no? Ustedes díganme, ¿qué piensan? Eso lo dije yo. ¿De qué? Podría ser que ellos estaban, algunos descansando y otros, pues obviamente, disfrutando de un placer sexual, licenciado. Pero igual. Sus derechos, licenciado. Otros pudieron haber estado estudiando derecho penal, por ejemplo. En otras palabras, todo lo que ustedes dijeron tenían razón. ¿Por qué? Porque en nuestra casa, en nuestra morada, nosotros podemos hacer lo que querramos. El uso, goce y disfrute de la cosa, o de la cosita, como dice aquí Luis Fernando. ¿Ah? Hacer, dejar de hacer lo que querramos, y eso implica también que tener la intimidad sexual. Ojo, ojo. Pero lo más importante de todo esto es que estamos haciendo uso, goce y disfrute de nuestra privacidad, ¿ya? Entonces, significa que todos los autohoteles y hoteles, ¿oigan? Y demás establecimientos, ¿ya? Que en el momento en el que ellos entraron, se encontraban cerrados, se estaban constituyendo como morada, porque adentro de esa habitación se estaba haciendo uso, goce y disfrute del derecho a la privacidad. La misma ley dice que no aplica esa excepción, ¿ya? ¿Por qué? Porque se está constituyendo en morada. Y la morada, en términos generales, ya lo vimos al principio en el artículo 23 constitucional, tiene categoría de protección suprema. Es decir, cuando quieren entrar a nuestra casa, tienen que traer una orden judicial, ¿ya? Los funcionarios o empleados públicos, cuando entran a nuestra morada, obviamente si les damos permiso, pues ya no necesitan y se rompe la regla. Pero si no les damos permiso, ellos necesitan traer una orden judicial. Lo mismo debieron haber hecho ellos, llevar una orden judicial para ingresar a las habitaciones que se encontraban cerradas. ¿Por qué? Porque en ese momento dejan de tener categoría de habitación de autohotel para convertirse en una morada. ¿Y qué se protege en una morada? La privacidad, el derecho a la intimidad, ¿ya? Entonces, prácticamente, los funcionarios o empleados públicos que participaron en ese acto, lo que hicieron fue un típico caso de allanamiento ilegal. El funcionario o empleado público que allanara un domicilio, ¿ya? Sin las formalidades presentadas por la ley. Las habitaciones de un autohotel o de un hotel, cuando están cerradas y adentro hay habitantes, hay ocupantes, hagan o estén haciendo lo que ellos quieran, toman la calidad de morada y de moradores, y por lo tanto de su domicilio, ¿ya? En todo caso, cuando estos policías entran, cuando el ministro de Gobernación, el director de la policía y los policías y los camarógrafos entran y encuentran en las habitaciones a parejas
teniendo relación sexogenital, estaban en el uso de su privacidad, de su derecho a la intimidad. Si ya habían terminado y estaban acostados, como dice ahí, descansando, también estaban en el uso del derecho a la privacidad y a su intimidad. Si estaban sentados y leyéndose las manos como buenos gitanos, también estaban haciendo lo que uno puede hacer en su casa, en su domicilio. ¿Me entienden? Y si estaban sentados leyendo, estudiando derecho penal, pues también. O sea, es todo lo que uno puede hacer en su casa, ¿ya? Y como tal, debe observarse las formalidades de ley, ¿ya? Y eso significaba entonces tener bien definida en la orden judicial qué habitación. Según me han contado a mí, dicen que las habitaciones tienen número. Entonces debieron haber tenido bien identificado el número de la habitación que iban a irrumpir. Me explico, o sea, no solamente porque estaban, sino también con hasta este extremo, dice, o fuera de los casos que la misma determina, ¿ya? En todo caso, fíjense que aquí lo interesante es que en términos generales, lo que se observa es que dentro de las formalidades para ingresar a un domicilio, está que se identifique plenamente la dirección, ¿ya? Y no solamente con algunos casos como hace el Ministerio Público, que a través de las coordenadas, ¿ya? Se establece la ubicación del inmueble, ¿no? Si hay una nomenclatura municipal, si dentro de la circunscripción territorial del municipio ya se tiene contemplada la nomenclatura municipal, debe estar clara y específicamente la dirección de cada bien inmueble. En todo caso, no pueden suponer, ¿ya? Tanto así, fíjense que en una oportunidad, un amigo viene y me llama y me dice, bueno, me dice, fíjate que quiero que me apoyes en un caso que tengo. La verdad que no sé qué hacer, me dijo, ayúdame. Y por supuesto me dijo, decime cuántas de tus honorarios. El asunto es, me dice que hay un señor que tiene las sospechas fundadas de que su esposa lo está engañando con otro hombre. Y en este momento, dice, le dio seguimiento desde que salió de su casa y se dio cuenta que entró a un autohotel y están en tal y tal habitación y él está enfrente de la habitación. Acompáñame, porque lo que él quiere es hablarle al encargado del autohotel que le abra la puerta y sorprenderlos en forma flagrante. Y que en ese momento se faccione un acta notarial donde se hagan constar los hechos en forma detallada. Entonces, necesito, me dijo, que vos me acompañes para que faccionemos el acta notarial. ¿Por qué? Porque el señor dice que eso lo va a utilizar como medio de prueba para plantear el divorcio y en todo caso no dejarle absolutamente nada a la esposa porque finalmente fue un acto de infidelidad. Resulta entonces de que tomo un suspiro y le digo a mi amigo, lamentablemente no te puedo ayudar. Y no por falta de solidaridad. Y no porque no me puedas pagar mis honorarios. No. El problema, Legio, es que se necesita de tanta formalidad para entrar a una vivienda, como dice la ley, o con las formalidades prescritas por la ley. Se necesita una orden de juez competente. ¿A qué horas planteamos la solicitud? ¿A qué horas nos resuelve el juez? ¿A qué hora llegamos con la orden judicial? Y todavía cuando lleguemos enfrente de la habitación,
tenemos que seguir el ritual de tocar la puerta, esperar que salga el morador y decirle que llevamos una orden judicial para que nos deje entrar a su casa. Si él se opone, entonces y solamente entonces podemos derribar la puerta y entrar. En otras palabras, si rompimos por la fuerza o le pedimos al señor, al encargado, al administrador de que nos abra la puerta y entramos y los encontramos en forma flagrante, sin las formalidades que dice la ley, estaríamos cometiendo un allanamiento ilegal. Si fuera con las formalidades prescritas por la ley, tendríamos que tocar la puerta. Y cuando nos contesten y les digamos que somos los abogados del señor fulano de tal y que el señor está allá afuera, lo más seguro es que se van a cambiar inmediatamente y posiblemente nos abran la puerta. ¿Y qué vamos a hacer? Constar en un acta notarial que encontramos a 2 personas dentro de una habitación que se encontraban vestidas y que estaban sentadas platicando en una cama. Eso no es causal ni de divorcio, ni mucho menos de una infidelidad. En todo caso, la ley ha dejado de tener como causal de divorcio la infidelidad porque no se puede probar, ¿ya? En todo caso, tampoco en un acta notarial se pueden hacer hechos delictivos. No se pueden dejar constancia de hechos delictivos. En todo caso, la misma ley civil ha tomado en consideración de que como no es posible demostrar la infidelidad como causal de divorcio, solamente queda como una causal moral. Evidentemente, aquel que se sienta engañado, que se sienta traicionado, lo único que le queda es entender que si su pareja ya lo está engañando es porque ya no lo quiere. Entonces lo único que debe hacer es dar la vuelta, plantear el divorcio y punto. ¿Ya? Pero volviendo al asunto, simple y sencillamente nosotros nos constituiríamos adentro sin una orden judicial y sin las formalidades de ley. Estaríamos cometiendo simple y sencillamente un típico allanamiento ilegal. ¿Me explico? ¿Por qué se da el allanamiento ilegal? ¿Por qué? Porque por principio el domicilio o la morada tiene rango constitucional. Ya lo vimos en el artículo 23. Porque para poder entrar, aun cuando la ley dice y establece como figura delictiva la figura del allanamiento, donde el morador, debe dar su consentimiento expreso tácito para que en este caso, pueda desobedecerse su mandato. Aún así, solo así, ya es delito. Y si establece excepciones, solo los que señala la ley. En el peor de los casos, ni aún a los propios funcionarios se les perdona que no cumplan con las formalidades que exige la ley para un allanamiento. ¿Por qué? Porque en la morada, los moradores están haciendo uso de su derecho a la intimidad, a su derecho a la privacidad, que es tan sagrado que aún hasta los propios funcionarios o empleados públicos se les está obligando a que cumplan con ello. Por lo tanto, en el caso que les planteo, donde se entran a los autohoteles, simplemente se encontró ya un típico allanamiento ilegal por parte del ministro, del viceministro, del director, el subdirector, por parte directamente de los agentes de la policía y de los propios reporteros de televisión. Todos cometieron el delito de allanamiento y los funcionarios el delito de allanamiento ilegal, ¿ya? Entonces,
Aquí es donde nosotros nos damos cuenta hasta dónde verdaderamente la responsabilidad del funcionario o empleado público se considera tan importante porque está actuando en representación del Estado. Entonces, el propio Estado protege, como dije al principio, su propia reputación y prestigio en el quehacer de la función de las instituciones del Estado. ¿Alguna pregunta hasta aquí? 18:57 minutos, hasta aquí nos quedamos en nuestra agenda de hoy. Y por supuesto, invitándolos a que si tienen alguna pregunta o algún comentario, hagámoslo antes de que demos por cerrada nuestra transmisión. ¿Alguna pregunta? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Una consulta, esto del allanamiento tiene relación con el artículo 190 del Código Procesal Penal, donde dice allanamiento de independencia cerrada. Sí. Artículo 190 del Código Penal. Allanamiento de independencia cerrada cuando el registro se da